qué tenemos este renovado interés en la fosfomicina, ¿no? ¿Por qué queremos saber más, ¿no? Pues el problema de la resistencia fundamentalmente, ¿no? En esta diapositiva quiero recoger una publicación de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dicen cuáles son los patógenos para los cuales tenemos que desarrollar antibióticos. La fosfomicina sabemos que se utiliza frente a microorganismos multiresistentes, en combinación, y este va a ser uno de los objetivos que vamos a desgranar en las próximas presentaciones, y también decir que aquí probablemente estamos dando respuesta a esta iniciativa que nos puso encima de la mesa hace 10 años la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, donde en el año 2010 nos dijo que para el año 2020 tendríamos que tener 10 antibióticos nuevos. Claro, cuando vimos esta publicación, todos pensamos, pues qué optimistas son los infectólogos americanos, ¿seremos capaces o no de tener nuevos antibióticos? Y la verdad es que esto vino también a colación de los datos que se estaban manejando en aquellos momentos, ¿no? Cómo se había ido disminuyendo a lo largo de los años el número de antibióticos que estaban aprobados, pues o bien por la FDA en Estados Unidos, o bien por la EMA, la European Medicine Agency, en Europa, ¿no? Pero estos son, ¿no? Tenemos desde el año 2010 ceftarolina, fidaxomicina, pectobiprol, telavancina, dalbavancina, tedizolid, oritavancina, cetolozano, tazobactam, cetacima, bivactam, delafloxacina y meropenem, barbobactam. Estos dos últimos todavía no están comercializados en Europa, pero sí contamos, desde luego hemos sobrepasado ya en el año 2017 esos 10 antibióticos que nos decía la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Pero si nos vamos, indagamos qué es lo que viene en cartera, en qué está trabajando tanto la FDA como con la EMA, pues tenemos nuevos antimicrobianos de otros grupos terapéuticos, ¿no? Plazomicina, erabaciclina, imipenem, relebactam, cefepima, tazobactam, atronana, bivactam, cefidericol y fosfomicina, ¿no? Es decir, que en este caso la FDA está ahora mismo en proceso del análisis de la autorización de la comercialización de fosfomicina. Y yo creo que esto es una noticia positiva. Primero, porque va a aumentar la experiencia en utilización de fosfomicina y siempre cuando hay un proceso de autorización de cualquier fármaco, actualmente, tanto a través de la EMA como a través de la FDA, se aumenta el conocimiento científico de estos compuestos precisamente para mejorar y aprender a manejarlos de una forma más correcta, ¿no? Este es probablemente uno de los objetivos a los cuales queremos llegar con las presentaciones que se van a hacer a continuación. Yo mismo trataré el tema más relacionado con la microbiología, lo que puede significar el desarrollo de resistencia a fosfomicina y cómo podríamos evitar ese desarrollo de resistencia. El doctor Alex Soriano nos hablará de la actualización de las guías clínicas y nuevas aportaciones en el uso combinado de fosfomicina, fundamentalmente en microorganismos gram positivos. Posteriormente, el doctor Miguel Salaver nos hablará de estos mismos conceptos, pero relacionados con los microorganismos gram negativos. Y luego el doctor Javier Candel nos va a hablar del registro multicéntrico de pacientes tratados con dosis altas de fosfomicina, que está bajo el acrónico de RENDAFO y que luego él nos dará los detalles de cómo se puede acceder a la página web para incluir casos en este sentido. Sí quiero hacer referencia a que en el título de la reunión de hoy hemos añadido, después de fosfomicina, en la terapia combinada en la vida real. Es decir, que lo que queremos es, de alguna forma, traducir de cómo se está utilizando la fosfomicina más allá, fundamentalmente, de lo que nos dicen muchas veces las guías clínicas. Las guías clínicas se desarrollan, se establecen en función de las evidencias, pero hay muchas veces que esas evidencias tardan en publicarse y necesitamos adelantarnos precisamente a esas futuras publicaciones. Al final de cada una de estas presentaciones tendremos un coloquio. Desde la sala pues pediremos la intervención de los asistentes para hacer preguntas, pero también desde vuestro sitio de trabajo o de vuestros domicilios, donde estéis observando esta presentación, pues podréis hacer los comentarios que necesitéis, las preguntas que consideréis a través del chat, ¿no? El chat lo iremos manejando y posteriormente pues leeremos esas preguntas y daremos punto a esas preguntas y respuestas en los distintos personas que participan en esta jornada.
Y yo creo que ya sin más yo voy a dar lugar a mi presentación. Si queréis os podéis sentar para poder visualizar mejor las presentaciones que vamos a poner, y luego ya directamente, pues una vez que termine yo, sí os pediré que vais saliendo uno a uno y vais iniciando las presentaciones. No quiero iniciar mi presentación sin agradecer a 2 personas de los laboratorios ERN. Les agradezco que hayan organizado pues estas jornadas, que como digo nos permiten conocer más cómo podemos mejorar el uso de la fosfomicina, y estas 2 personas pues son Sandra Hernando y Manuela Laminos, que han hecho mucho esfuerzo en que esta jornada fuese posible. Y también a otra persona, que es Esther Torrecilla, que participa desde nuestro servicio de microbiología, pues llevando todo el tema de la contestación de los correos electrónicos, ¿no? Es decir, estamos detrás de un equipo para que esto sea posible. Bueno, sin más, nuevas evidencias microbiológicas en la terapia combinada con fosfomicina y en la prevención de las resistencias. Esta es la estructura de fosfomicina. Una estructura muy simple, ¿no? Es un análogo del ácido fosfonol pirúvico, y este es el motivo de por qué pueda tener una interacción con lo que sería la síntesis del péptido glicano. La forma de utilización de fosfomicina no es exclusivamente en forma de sal, como fosfomicina trometamol, sino que existen otras 2 formulaciones, que son cálcica y disódica, que van a ser fundamentalmente el eje de lo que va a ser la utilización precisamente en estas terapias combinadas con otros fármacos para tratar de pues afrontar los mecanismos de resistencia que pueden tener tantos microorganismos gram positivos como microorganismos gram negativos. ¿Algún recuerdo de cómo actúa la fosfomicina? Todos sabemos que la fosfomicina es un antibiótico bactericida. Fue descubierto en España por el grupo del CIBE, de investigación de antibióticos, asociado a los laboratorios MSD. Ese equipo todavía está presente en la Fundación Medina en España. Siguen trabajando en la búsqueda de nuevos antimicrobianos, procede de aislamientos de Streptomyces, y también se ha encontrado pues, la producción de fosfomicina en algunas especies de Pseudomonas, en este caso Pseudomonas syringae. La forma de actuar de la fosfomicina se necesita que pueda penetrar adecuadamente al interior de la célula para interactuar con lo que sería la síntesis de los precursores del péptido glicano. Y es aquí, en los canales de entrada, donde se puede producir un defecto en cuanto a la actuación de la fosfomicina. Luego tendremos ocasión de ver qué es lo que significa en el caso de que se produzca alguna alteración de estos transportadores, ¿no? Y también hay otro mecanismo alternativo que va a favorecer esa terapia combinada, en este caso fundamentalmente con los betalactámicos, pero también podría ser la explicación con otros antibióticos, que también disminuye de alguna forma la formación de las PBPs, teniendo también pues, esa actividad sinérgica con otros antimicrobianos. Un hecho en cuestión que hemos aprendido con los betalactámicos, pero que también se observa con la fosfomicina, es que la actuación de este microorganismo es sobre bacterias en crecimiento, aunque luego veremos también que tiene alguna actividad que es de interés frente a bacterias que crecen en biopelículas, donde el crecimiento pues estaría enlentecido. Sí podemos observar por esta primera diapositiva, donde son curvas de muestre, y se puede observar cómo hay un crecimiento sin antibiótico, que conforme aumentamos la concentración a partir de un punto determinado, por encima de la concentración mínima inhibitoria, se produce esa disminución de lo que consideraríamos al menos 3 logaritmos, y tendría pues, la definición de lo que sería un comportamiento bactericida. Y discutiremos también por qué aparentemente se puede producir el recrecimiento. Este recrecimiento se asocia fundamentalmente a la presencia de subpoblaciones que tienen defectos en esos transportadores, y puede existir un recrecimiento de eso que llamaríamos pues, mutantes resistentes, que favorecerían pues, el recrecimiento dentro de esa población sensible. ¿Qué hemos ido aprendiendo durante los últimos años, ¿no? Ha habido un oscurantismo en cuanto a cómo era el comportamiento de fosfomicina, ¿no? ¿Qué tipo de comportamiento desde el punto de vista del PKPD podíamos utilizar para asegurarnos una mejor dosificación, ¿no? Siempre hemos sabido que debemos dosificar con dosis altas, pero no sabíamos si era pues, concentración dependiente o si era tiempo dependiente, ¿no? También esto depende del microorganismo que estemos considerando, ¿no? Como veis en la diapositiva, es más tiempo dependiente
tiempo por encima de la CMI, se comportaría más como los antibióticos beta-lactámicos frente a gram positivos, pero también existen estudios sobre gram negativos que nos hablan de que es más concentración dependiente, y cuando uno ve que las cosas no están claras, pues al final se van a unir frente al otro parámetro PKPD, que va a ser más el área bajo la curva por encima de la CMI. Si hemos de decir que fosfomicina tiene además, y esto favorece ese efecto que puede ser también concentración dependiente, es que tiene un elevado efecto posantibiótico, que va a ser también importante en lo que sería la dosificación del antibiótico. Quizás los trabajos que definen mejor estos parámetros PKPD nos han llegado en los últimos años, han sido a partir del año 2015, y ha sido precisamente por ese impulso que se ha dado desde el otro lado del Atlántico en mejorar pues, la utilización de fosfomicina, o mejorar el conocimiento, por así decirlo, de cómo vamos a poder dosificar mejor este compuesto, ¿no? Estos son estudios realizados en animales neutropénicos, en ratón, en su modelo de infección en tejido, en ratón neutropénico, utilizando pues, una cepa de Escherichia coli con una concentración mínima inhibitoria de fosfomicina de 1 miligramo por litro. Vemos que el ajuste se produce mucho mayor cuando estamos utilizando el parámetro de área bajo la curva por encima de la concentración mínima inhibitoria. Esto también se observa en otras publicaciones, donde estamos viendo que esos parámetros que tenemos que considerar para alcanzar el objetivo terapéutico, pues va a ser, en el caso de Escherichia coli sería 24, el área bajo la curva por encima de la CMI a las 24 horas, Klebsiella pneumoniae 21 y Pseudomonas aeruginosa 15. La variación en los números va a estar modificada por lo que consideraríamos la actividad normal en Klebsiella pneumoniae, en Pseudomonas aeruginosa o en Escherichia coli, como veremos también a continuación en las diapositivas. He dicho que uno de los puntos que puede preocupar en la utilización de la fosfomicina es el desarrollo de los posibles mecanismos de resistencia. He tratado de resumir en esta diapositiva cuál es el conocimiento en este aspecto, ¿no? Los procesos que se pueden ver afectados, la disminución en lo que es la entrada, el transporte, las alteraciones de la diana o incluso en su expresión, o procesos de inactivación de la fosfomicina, ¿no? En el primer caso, pues se pueden producir mutaciones en genes transportadores, los genes reguladores, o también algunos otros genes que participan en la regulación, pues, por ejemplo, del AMP cíclico, que son necesarios para la activación de esos reguladores. Todos estos genes son cromosómicos y se pueden encontrar estas alteraciones en lo que son subpoblaciones dentro de las poblaciones normales, o bien de Escherichia coli, o bien de otros microorganismos, como puede ser Klebsiella pneumoniae. La alteración de la diana o su permeabilidad también se produce de la misma forma que podría ocurrir en el caso anterior, quizás con alguna menos frecuencia, hay menos datos en este sentido. Y el último, que probablemente está ahora más de moda, es la posible presencia de genes de resistencia transferible, que inicialmente tienen un origen cromosómico y que puede definir una menor sensibilidad en algunos microorganismos. Esto es lo que podríamos definir como una resistencia intrínseca en algunos de ellos, como puede ser pues, Klebsiella, o como puede ser las cepas de Enterobacter, como veremos a continuación, y se ha producido pues, un salto de estos genes cromosómicos a una presencia en plásmidos y la diseminación en algunos lugares, que está dando lugar pues, a tasas de resistencia que en ningún caso, pues, las que se han reportado, son superiores pues, al 10%, pero que hay que estar vigilantes también a esta posible presencia de estos mecanismos de resistencia. ¿Cómo podemos definir esa actividad intrínseca, ¿no? En las siguientes diapositivas lo que vamos a ver son las distribuciones tomadas de la página web de UCAS, ¿no? Que lo que se hace aquí es coleccionar datos de CMIs utilizados, pues en este caso, o realizados con el método de referencia, que también revisaremos a continuación, pero lo que quiero hacer significar con esta diapositiva, que refleja la actividad de fosfomicina frente a Escherichia coli, es precisamente lo que sería la definición de la población absolutamente sensible, ¿no? Ese es el objetivo de esta página web de UCAS. No pretende el maximizar o el poder conocer si hay más o menos cepas resistentes a un antibiótico determinado, puesto que esto dependerá de las colecciones que se han incorporado en esta página web, y también pues, definir lo que llamamos los ECOF, que serían los puntos de corte epidemiológicos, a partir de los cuales pues, supuestamente tendrían las bacterias mecanismos de resistencia. Luego aquí, bueno, pues están puestos también
los puntos de corte tanto de UCAS como del CLSI, que bueno, pues esto sigue la misma tónica. Los puntos de corte de UCAS generalmente son un poquito más bajos que los puntos de corte que define el CLSI y que están solamente definidos para el caso de Escherichia coli, probablemente porque nos faltan también algunos datos más de PKPD o faltan también datos clínicos que sustenten en una correlación de CMIs con el resultado clínico para poder definir esos puntos de corte. Si hubiésemos comparado la diapositiva anterior, Escherichia coli, con Proteus mirabilis, es prácticamente superponible en cuanto a la actividad, pero sin embargo, si nos vamos a Klebsiella pneumoniae, tenemos una desviación hacia la derecha a concentraciones mínimas inhibitorias más altas. Uno podría pensar, hay una acumulación de un mecanismo de resistencia, hay algo que impide que la fosfomicina actúe de la misma forma que las otras cepas, y esto es lo que algunos autores pues están definiendo como que posiblemente a lo mejor Klebsiella pneumoniae pues la tendríamos que definir de una forma distinta a las cepas de Escherichia coli en cuanto a la sensibilidad a fosfomicina. Los datos anteriores son pools de estudios, ¿no?, donde a lo mejor no se ha controlado muy bien desde el punto de vista metodológico. Se reciben en UCAS, se hace un análisis de lo que son esas distribuciones y se analizan si tienen o no pues controles que se puedan aportar para poder definir si esas distribuciones son adecuadas para agregarlas. Pero podemos acudir a artículos como este del grupo de Sevilla, de Virgen Macarena, del doctor Álvaro Pascual, publicado por la doctora Marina de Cueto, donde se ha hecho con dilución en agar, que es el método de referencia para el estudio de sensibilidad de fosfomicina, donde ya vemos que la actividad intrínseca de Klebsiella pneumoniae comparativamente con las de Escherichia coli pues son distintas, ¿no? Necesitamos más cantidad de antibiótico para inhibir a Klebsiella pneumoniae comparativamente con Escherichia coli. Y luego, en cuanto al porcentaje de resistencias de cepas que pasan de ese punto de corte, pues definido en este caso por UCAS, por el CLSI, pues vemos que en Escherichia coli en aquellos años anteriores al año 2006 estaría en 0,3% comparativamente con fosfomicina, que sería el 7,6%, ¿no? Para compararlo, pues podríamos hacer referencia a lo que sería la resistencia a la amoxicilina clavulánico para situarnos epidemiológicamente en valores que podríamos tener en la actualidad. Se ha modificado un poco en Escherichia coli con respecto a amoxicilina clavulánico, pero probablemente no se ha modificado tanto en relación a Escherichia coli y fosfomicina. ¿Qué es lo que pasa en gram positivos? Pues aquí tenemos las distribuciones. También es más fácil definir el punto de corte, y donde no vamos a poder definir una población tan claramente es con Pseudomonas aeruginosa. Aquí la tendríamos mucho más a la derecha en la distribución comparativamente con Klebsiella pneumoniae. Revisando el tema, pues lo que suele ocurrir, ¿no? Me salió en el PubMed una publicación que es interesante y que yo creo que nos aclara muy bien el por qué estos microorganismos como Klebsiella pneumoniae, o como pueden ser algunos que no he puesto, Serratia marcescens o Pseudomonas aeruginosa, necesitamos más concentración mínima inhibitoria. Hay genes cromosómicos que son homólogos a FOS-A, que son esas enzimas o metaloenzimas que pueden interactuar con la fosfomicina. Esto no significa que sea inactiva la fosfomicina, pero sí hay un proceso probablemente dinámico en cuanto a interacción con este compuesto y se necesita más cantidad de antibiótico precisamente para producir esa pérdida de sensibilidad en este caso, ¿no? Y hay microorganismos donde, analizando pues secuencias genéticas, no se encuentran esos análogos de fosfomicina. Es precisamente en estos microorganismos, probablemente Acinetobacter es otro caso distinto, pero en Escherichia coli, que sería pues un buen ejemplo, no se encuentran precisamente esos genes, y cuando se produce la integración de los genes en un plásmido y se produce una transformación de ese gen de resistencia, se produce un aumento de las concentraciones mínimas inhibitorias y la expresión es mucho mayor, ¿no?, de la que puede ocurrir en las cepas de Klebsiella pneumoniae o podría ocurrir en cepas relacionadas con Pseudomonas aeruginosa. Esto es precisamente lo que está ocurriendo con situaciones epidemiológicas donde se ha visto un aumento de la resistencia a la fosfomicina. Ha sido la introducción de estos genes cromosómicos en un plásmido y la dispersión, pues en este caso en cepas pues generalmente productoras de beta-lactamases de espectro extendido o de algunas otras mecanismos de resistencia.
Sí he discutido al principio que en fosfomicina hay un hecho que es incuestionable, y eso lo sabemos muy bien los microbiólogos cuando hacemos una difusión con disco, que dentro de la inhibición aparecen lo que podríamos llamar mutantes resistentes, ¿no? También hay algunos artículos en la literatura muy recientes, este último que aparece aquí, de Lucas, que es del grupo de DOI de Estados Unidos, que son de los que más están aportando en cuanto al conocimiento de fosfomicina, donde tratan precisamente de analizar esos mutantes o esas colonias que nos aparecen dentro de los halos de inhibición. Y podíamos separar dos tipos de poblaciones, juntando esos datos con otros que aparecen en la literatura, ¿no? En el 40% de los aislados de Escherichia coli pueden aparecer subpoblaciones con esas mutaciones que tendrían pues una frecuencia de mutación pues entre 10 a la 5 o 10 a la 7, que se diferencian de otras que tienen menor frecuencia de mutación, y que las CMIs, a diferencia de las anteriores, que dan un aumento de las CMIs no tan alto como estas últimas, donde la resistencia pues estaría relacionada en el primer caso con mutaciones puntuales en los genes relacionados con los transportadores, y en el segundo caso ya serían unos eventos genéticos que es más difícil de superar en cuanto a la expresión de estos genes, de estas proteínas o genes que participan en los transportadores de la fosfomicina al interior de la célula para producir su interacción con el péptidoglicano. Estas últimas van a tener menos problema en cuanto a la selección final, porque lo que se ha comprobado es que tienen una competencia menor, lo que se llama fitness en este caso, es decir, que en ausencia de antibiótico esas poblaciones tienden a desaparecer, e incluso se han visto que son menos competentes en lugares como la orina, y por lo tanto el problema que podían desarrollar pues serían mucho menores a estas que vemos en la parte de abajo de la diapositiva. Estas serían pues esas gráficas en cuanto a la menor capacidad de crecimiento fitness e incluso adherencia a células uroepiteliales y catéteres de los mutantes resistentes de Escherichia coli. Lo que nos dice la diapositiva es que estas cepas que tienen esas mutaciones puntuales son menos competentes y tienen menor probabilidad de sobrevivir en estas condiciones. Y en este artículo que comentaba anteriormente, que está realizado por el grupo del doctor Doi de Estados Unidos, precisamente lo que tratan de ver es la diferencia de crecimiento de esos mutantes resistentes en un sistema de difusión con disco. Hacen una secuenciación también de lo que es el genoma completo de Escherichia coli, y lo que van a encontrar son precisamente la ausencia de esos genes. Se ha perdido y por lo tanto la expresión pues es más permanente comparativamente con esas mutaciones puntuales, y esto es lo que da lugar precisamente a la persistencia en algunos casos de eventos o de mutantes resistentes cuando se realizan pues los antibiogramas. Las recomendaciones para realizar antibiogramas yo creo que son ahora bastante claras en la página web de UCAS. Sí he de decir que la recomendación está establecida más para Escherichia coli, es decir, probablemente hay que hacer un esfuerzo también en Klebsiella pneumoniae, pero nos dice claramente, puesto que esto tiene después una correlación con los resultados clínicos, que cuando aparecen colonias que pueden verse separadas en el halo de inhibición del disco, hay que ignorar esas colonias para definir lo que es sensible o resistente. Esto es reconocido también en el artículo anterior discutido por Lucas, donde también nos dice exactamente lo mismo, que hemos de evitar el leer estas colonias para definir lo que son los halos de inhibición. Y aquí están definidos pues halos de inhibición con 200 microgramos de carga, a los cuales siempre hay que añadir pues glucosa 6-fosfato para favorecer la entrada de fosfomicina al interior de la célula. Lo que hace la glucosa 6-fosfato en este caso es favorecer la entrada de fosfomicina, y nos va a permitir separar mucho mejor las poblaciones para definir exactamente cuáles serían sensibles o cuáles serían resistentes. Algunos datos que podamos aportar en cuanto a cómo se puede mejorar la selección precisamente de estos mutantes resistentes, independientemente de ese coste asociado de las cepas y que tengan más dificultades en crecer en orina o que tengan menor capacidad de adherirse a las células epiteliales. Fijaros, si nosotros aumentamos 5 veces la concentración mínima inhibitoria, podemos seleccionar pues algunos cepas con mayor
valores de CMI. Estos son comparativamente con lo que sería la cepa wild-type. Es una cepa ATCC, es decir, esto lo podíamos repetir pues uno de nosotros en el laboratorio también, y si aumentamos mucho más la concentración mínima inhibitoria, impedimos precisamente la selección de estos mutantes resistentes. Este aspecto también lo podemos ver en las curvas de muerte. Si recordáis, puse al principio una diapositiva que es muy parecida a esta. La anterior pues era del año 2005, aproximadamente este es del año 2015. Y fijaros también aquí cómo a partir de una concentración determinada, aquí se han mimetizado lo que serían pues las dosificaciones, 1 gramo cada 6 horas, 2 gramos, 4 gramos, 8 gramos cada 6 horas, es decir, aumentando la cantidad de antibiótico que podríamos administrar. Esto se ha hecho pues en modelos in vitro. La selección se produce en algo que llamaríamos ventana de selección, es decir, en unas concentraciones determinadas que suelen estar pues, por encima de la concentración mínima inhibitoria, pero con un número limitado de veces. Una vez que superamos ese valor de la concentración mínima inhibitoria, la probabilidad de tener mutantes resistentes pues, es mucho menor. Y esto también lo vemos pues, en otras curvas de modelización, donde precisamente lo que vamos a ver es el cambio logarítmico en el crecimiento bacteriano, cómo podríamos encontrarnos también esa modificación en una ventana de selección que superaríamos con una administración que sería superior pues, a 2 gramos cada 6 horas, ¿no? Si aumentamos mucho más la concentración, pues en este caso la probabilidad de obtener mutantes resistentes va a ser mucho menor. Un dato desde el punto de vista genético, es la única diapositiva que voy a plantear con estructuras genéticas, pero que me ha parecido interesante, ¿no? Es decir, de dónde provienen la mayoría de estos genes que son de transferencia plasmídica, también una aportación muy reciente, ¿no? Siempre nos ha preocupado de dónde vienen los genes de resistencia. Ya hemos visto que algunos genes FOS pues pueden venir incluso de Klebsiella o pueden venir de otros microorganismos, pero hay uno que es el que más ampliamente está distribuido en cepas, sobre todo encontradas en Asia, que es donde mayor resistencia plasmídica hay a la fosfomicina, que es el gen FOS-A3. Bueno, pues este gen FOS-A3 curiosamente viene de Cluivera, ¿no? Entonces recordar que Cluivera es un microorganismo que también alberga otros genes que pueden transmitirse a otras enterobacterias, como el caso de las beta-lactamasas de espectro extendido, en este caso CTXM. Y curiosamente, en estas cepas de Escherichia coli, donde se ha encontrado el gen FOS-A, pues está ligado fundamentalmente, yo creo que no llegáis a leer en las diapositivas cuáles son, está fundamentalmente ligado a precisamente esas beta-lactamasas de espectro extendido, CTXM14 o CTXM9, pero también se ha encontrado recientemente asociado a una metalo-beta-lactamasa que es NDM9. ¿Qué es lo que podemos hacer? Evidentemente lo que podemos hacer para mejorar la actividad de los compuestos es combinaciones de antimicrobianos. Aquí hay algunas razones, se darán más razones con posterioridad, tanto desde el punto de vista de los gram positivos como los gram negativos. Prevenir la emergencia de resistencia, incrementar la actividad en microorganismos en crecimiento en biopelículas, mejorar la penetración en tejidos, etc. Yo lo que me voy a fijar, solamente ya para terminar mi presentación, es en dos aspectos, ¿no? Uno, lo que es la prevención de la emergencia de resistencia, o tratar de aumentar la actividad en condiciones donde supuestamente estos antimicrobianos, incluyendo la fosfomicina, pues tendría menos actividad, como sería en crecimiento en biopelículas. Y trabajos hay muchos, ¿no? Hay muchísimos trabajos en la literatura de curvas de muerte o de asociación en tableros de ajedrez, donde nos demuestra que asociando la fosfomicina con distintos antibióticos podemos encontrar un efecto sinérgico con cualquiera de los microorganismos que veis en la diapositiva, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, incluso Acinetobacter baumannii. Fijaros una asociación con sulbactam. Fundamentalmente estos trabajos de Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli o Pseudomonas, cuando se han asociado con colistina, tigeciclina o aminoglicósidos, pues aquí hacen referencia más a esos microorganismos multiresistentes, productores de beta-lactamasa de espectro extendido y de carbapenemasas, que nos van a contar a continuación, pero también tenemos datos en gram positivos, ¿no? En Streptococcus pneumoniae, Enterococo o Staphylococcus aureus, aquí fundamentalmente asociado o bien con beta-lactámicos o bien con daptomicina. Lo que se pretende en todos los casos es asociarlo con un antibiótico que no comparta el mecanismo de acción. Como el mecanismo de acción de fosfomicina es único, pues tenemos un éxito asegurado siempre que asociemos con otro antibiótico, ¿no? Lo que se va a discutir en las próximas presentaciones pues será
precisamente desde el punto de vista clínica, cuál va a ser la ventaja que tiene. No obstante, yo me he permitido la licencia de poner esta diapositiva, no sé si la vais a repetir después a continuación. Es un metaanálisis publicado en el Clinical Microbial and Infection, donde lo que nos dice ya de entrada es que hay resultados a favor de utilización de la combinación de fosfomicina con cualquier otro antibiótico cuando lo comparamos con una monoterapia. Pero sí lo que me parece interesante que podamos ver aquí es aprender de qué probabilidad tenemos en cuanto a desarrollo de resistencia si estamos utilizando el antibiótico en monoterapia o lo estamos utilizando en combinación. Me he leído el artículo de arriba abajo, no he encontrado el dato de qué es lo que pasa cuando hay una terapia combinada, probablemente porque limitamos mucho el desarrollo de resistencia y ni los propios autores lo han añadido en la publicación. Sin embargo, fijaros que cuando estamos utilizando en monoterapia, la probabilidad de utilizar o de que aparezcan resistencias durante la utilización, que ya digo que son estudios muy variables, esto habría que entrar mucho más en detalle, pues tenemos una media global del 3,4%, ¿no? Y esto lo vamos a evitar, pues de alguna forma, utilizando terapia combinada. Y esto también nos lo dicen algunos autores. Este autor, Docobo Pérez, es también del grupo de Virgen Macarena, del Virgen del Rocío también, en Sevilla, donde han utilizado modelos in vitro de infección, ¿no? Los modelos de fibra hueca, que nos sirven precisamente para modelizar lo que es la utilización de los antimicrobianos. Ellos lo que tratan de ver con distintas dosificaciones de antibióticos en monoterapia, fosfomicina, meropenem o fosfomicina con meropenem, es ver si se produce un recrecimiento, ¿no? Si nos fijamos en esta última parte, donde tenemos fosfomicina y meropenem asociada, pues 4 gramos cada 8 horas o 1 gramo cada 8 horas de meropenem, vemos que existe una disminución, pero luego no existe posteriormente un recrecimiento que se produciría cuando utilizamos en monoterapia el antibiótico con esta dosificación. Es decir, que en terapia combinada prevendríamos de alguna forma lo que son la aparición de esos mutantes resistentes. ¿Y qué podemos decir de las biopelículas? 2 palabras simplemente. Ya existían datos anteriores que la fosfomicina tiene la particularidad de penetrar pues en las biopelículas, al menos como ciprofloxacina y mejor que con cotrimoxazol, y podrían ser candidatos también en la utilización en estos casos en terapia combinada. Pero sí quiero terminar con 2 diapositivas que vienen del trabajo de la doctora Díez Aguilar en nuestro servicio con Pseudomonas aeruginosa. Ella se ha interesado por las combinaciones de fosfomicina y tobramicina, pensando más en infecciones respiratorias crónicas con pacientes con fibrosis quística. Simplemente 2 gráficas, esta primera, que hace referencia a la sinergia de fosfomicina y tobramicina en aislados sensibles a fosfomicina. También esto se produce con aislados que son sensibles o con un mecanismo de resistencia de bajo nivel a tobramicina, que es el mecanismo habitual por el cual se produce la resistencia a la tobramicina en los pacientes de fibrosis quística. Y también con esta asociación lo que se consigue es una menor ventana de selección, con lo cual la probabilidad de desarrollo de mutantes resistentes, en este caso a tobramicina, sería mucho menor y estaría pues asegurado un mayor éxito terapéutico. Y luego, últimamente, pues el último trabajo que ha sido aceptado muy recientemente en el Antimicrobial Agents and Chemotherapy, está todavía pues en lo que es la preimpresión a las galeradas, pues solamente una gráfica para hacer referencia cómo, comparativamente con un control de crecimiento de biofilm, cómo va desapareciendo a distintas concentraciones que se han ensañado de prevención de la aparición del biofilm en monoterapia o la muerte de ese biofilm, como con asociación de fosfomicina más tobramicina, aseguramos mucho más que ese biofilm pueda desaparecer. Por lo tanto, también estamos buscando una ventaja de la asociación de la fosfomicina con otro antimicrobiano. Ya con esto pues termino la presentación, pero sí quería hacer pues un resumen de lo que serían las ideas fundamentales que he tratado de contaros, ¿no? Que hay un aumento del conocimiento microbiológico de la actividad de fosfomicina y los posibles mecanismos de resistencia, yo creo que esto es claro, que podemos analizar y definir los parámetros PK/PD de fosfomicina, esto ha sido aportaciones de los últimos 2 años, que gracias a estos modelos de PK/PD se pueden modelizar esos regímenes terapéuticos para tratar de comprender ese posible desarrollo de resistencia, qué dosis debemos utilizar, tanto si se utiliza solo como combinación con otros antimicrobianos, ¿no? Que hay un elevado número de estudios microbiológicos con evidencias de sinergia
de los diferentes antimicrobianos con la fosfomicina, y que, por último, pues esa aportación del efecto sinérgico de fosfomicina y tobramicina en los modelos in vitro de crecimiento de Pseudomonas aeruginosa en las biopelículas. Y muchas gracias por vuestra atención. Sí, quería, por último, pues agradecer a la doctora Díez Aguilar, nombrada anteriormente, y a la doctora Marisabel Morosini de mi servicio, con lo cual discutimos pues, precisamente estos modelos. Yo creo que vamos a pasar ahora mismo a la próxima presentación. Luego, al final, haremos lo que será el coloquio con las respuestas. Sí os pido que vayáis introduciendo esas preguntas en el sistema del chat, las iremos clasificando y al final pues daremos pues respuesta a las mismas. Muchas gracias.